Los movimientos mileniaristas y heréticos. Cada vez más importante, el proletariado sin tierra que surgió de estos cambios fue el protagonista de los movimientos mileniaristas de los siglos XII y XIII. En estos podemos encontrar, además de los campesinos empobrecidos, a todos los condenados de la sociedad feudal: prostitutas, curas apartados del sacerdocio, jornaleros urbanos y rurales. Las huellas de la breve aparición de los mileniaristas en la escena histórica son escasas y nos hablan de una historia de revueltas pasajeras y de un campesinado endurecido por la pobreza y por la prédica incendiaria del clero que acompañó el lanzamiento de las cruzadas. La importancia de su rebelión radica, sin embargo, en que inauguró un nuevo tipo de lucha que desde el comienzo se proyectó más allá de los confines del feudo y que estaba impulsado por aspiraciones de un cambio total. No es casual que el surgimiento del mileniarismo fuera acompañado por la difusión de profecías y visiones apocalípticas que anunciaban el fin del mundo y la inminencia del juicio final, no como visiones de un futuro más o menos distante que había que esperar, sino como acontecimientos inminentes de los que muchos de los que en este momento estaban vivos podían ser participantes activos. El movimiento que desencadenó la aparición de Flandes del falso Balduino en 1224 y 1225 constituye un ejemplo típico del milenianismo. El hombre, un ermitaño, decía ser el popular Balduino IX, que había sido asesinado en Constantinopla en 1204. Si bien no podía probarse, su promesa de un mundo nuevo provocó una guerra civil en la que los trabajadores textiles flamencos se convirtieron en sus más fervientes partidarios. Esta gente humilde, tejedores, bataneros, estrecharon filas a su alrededor, aparentemente convencidos de que les iba a dar plata y oro y de que iban a realizar una reforma social total. El movimiento de los pastoreaux, campesinos y trabajadores urbanos que arrasaron el norte de Francia alrededor de 1251, incendiando y saqueando las casas de los ricos, exigiendo una mejora en su condición, y el movimiento de los flagelantes, que comenzó en Umbría, Italia, y se extendió por varios países en 1260, fecha en la que, de acuerdo a la profecía de Abad Joaquín de Fiore, virtualmente el mundo iba a terminar. Compartían similitudes con el movimiento del falso Balduino. Sin embargo, no fue el movimiento mileniarista, sino la herejía popular a la que mejor expresó la búsqueda de una alternativa concreta a las relaciones feudales por parte del proletariado medieval y su resistencia a la creciente economía monetaria. La herejía y el mileniarismo son frecuentemente tratados como si fueran lo mismo, pero si bien no es posible efectuar una distinción precisa, resulta necesario señalar que existen diferencias significativas entre ambos. Los movimientos mileniaristas fueron espontáneos, sin una estructura o programa organizativo. Generalmente fueron alentados por un acontecimiento específico o un líder carismático, pero tan pronto como se encontraron con la violencia se desmoronaron. En contraste, los movimientos herejes fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva. Las principales sectas herejes tenían un programa social que reinterpretaba la tradición religiosa y al mismo tiempo estaban bien organizados desde el punto de vista de su sostenimiento. La difusión de sus ideas e incluso de su autodefensa no fue casual que, a pesar de la persecución extrema que sufrieron, persistieran durante mucho tiempo y jugaran un rol fundamental en la lucha antifeudal. Hoy poco se sabe sobre las diversas sectas herejes, cátaros, valdeneses, los pobres de Lyon, espirituales y apostólicos, que durante más de 3 siglos florecieron entre las clases bajas de Italia, Francia, Flandes y Alemania, en la que sin duda el movimiento de oposición más importante de la Edad Media fue. Esto se debe fundamentalmente a la ferocidad con la que fueron perseguidos por la Iglesia, que no escatimó esfuerzos en borrar toda huella de sus doctrinas. Se convocó a cruzadas, tal y como la dirigida contra los albigeneses, contra los herejes, de la misma manera que se convocaron cruzadas para liberar la tierra santa de los infieles. Los herejes eran quemados en la hoguera y, con el fin de erradicar su presencia, el Papa creó una de las instituciones más perversas jamás conocidas en la historia de la represión estatal, la Santa Inquisición. Sin embargo, tal como Charles H. Lea ha mostrado en su monumental historia de la persecución de la herejía, a pesar de las pocas crónicas disponibles, es posible crear una imagen imponente de sus actividades y credos, así como la del papel de la resistencia hereje en las luchas antifeudales. A pesar de tener influencia de las religiones orientales que mercaderes y cruzados traían a Europa, la herejía popular era menos una desviación de la doctrina ortodoxa que un movimiento de protesta que aspiraba a una democratización radical de la vida social. La herejía era el equivalente a la teología de la liberación para el proletariado medieval. Brindó un marco a las demandas populares de renovación espiritual y justicia social, desafiando en su apelación a una verdad superior.
tanto a la Iglesia como a la autoridad secular. La herejía denunció las jerarquías sociales, la propiedad privada y la acumulación de riqueza. Se difundió entre el pueblo una concepción irrevolucionaria de la sociedad que, por primera vez en la Edad Media, redefinía los aspectos de la vida cotidiana, el trabajo, la propiedad, la reproducción sexual y la situación de las mujeres, planteando la cuestión de la emancipación en términos verdaderamente universales. El movimiento herético proporcionó también una estructura comunitaria alternativa de dimensión internacional, permitiendo a los miembros de las sectas vivir sus vidas con mayor autonomía, al tiempo que se beneficiaban de la red de apoyo constituida por contactos, escuelas y refugios con los que podían contar como ayuda e inspiración en momentos de necesidad. Efectivamente, no es una exageración decir que el movimiento herético fue la primera internacional proletaria. Ese era el alcance de las sectas, particularmente de los cátaros y los valdeneses, de las conexiones que establecieron entre sí a través de las ferias comerciales, los peregrinajes y los permanentes cruces de fronteras de los refugiados generados por la persecución. En la raíz de la herejía popular estaba la creencia de que Dios ya no hablaba a través del clero debido a su codicia, su corrupción y su escandaloso comportamiento. Las dos sectas principales se presentaban como las iglesias auténticas. Sin embargo, el reto de los herejes era principalmente político, ya que desafiar a la Iglesia suponía enfrentarse al mismo tiempo con el pilar ideológico del poder feudal, el principal terrateniente de Europa y una de las instituciones que mayor responsabilidad tenía en la explotación cotidiana del campesinado. Hacia el siglo XI, la Iglesia se había convertido en un poder distópico que usaba su pretendida investidura divina para gobernar con mano de hierro y llenar sus cofres haciendo uso de incontables medios de extorsión. Vender absoluciones, indulgencias y oficios religiosos, llamar a los fieles a la iglesia solo para predicarles la santidad de los diezmos y hacer que todos los sacramentos de un mercado eran prácticas comunes que iban desde el papa hasta el cura de la aldea. De este modo, la corrupción del clero se hizo proverbal en toda la cristianidad. Las cosas degeneraron hasta tal punto que el clero no enterraba a los muertos, no bautizaba o daba absolución de los pecados si no recibía alguna compensación a cambio. Incluso la comunión se convirtió en una ocasión para negociar, y si alguien se resistía a una demanda injusta, el obstinado era excomulgado y después debía pagar por la reconciliación además de la suma original. En este contexto, la propagación de las doctrinas heréticas no solo canalizaba el desdén que la gente sentía por el clero, también les daba confianza en sus opiniones y las incitaba a resistir la explotación clerical, bajo la guía del Nuevo Testamento. Los herejes enseñaban que Cristo no tenía propiedad y que si la Iglesia quería recuperar su poder espiritual, debía desprenderse de todas sus posesiones. También enseñaba que los sacramentos no eran válidos cuando los administraban curas pecaminosos, que las formas exteriores de adoración, edificios, imágenes o símbolos debían descartarse porque solo importaba la creencia interior. Igualmente, exhortaban a la gente a que no pagase los diezmos y negaban la existencia del purgatorio, cuya invención había servido al clero como fuente de lucro por medio de las misas pagadas y la venta de indulgencias. La Iglesia usaba a su vez la acusación de herejía para atacar toda forma de insubordinación social y política. En 1377, cuando los trabajadores textiles de Ypres, Flandes, se levantaron en armas contra sus empleadores, no solo fueron colgados por rebeldes, sino que también fueron quemados por la Inquisición como herejes. También hay documentos que muestran que unas tejedoras fueron amenazadas con ser excomulgadas por no haber entregado a tiempo el producto de su trabajo a los mercaderes o no haber hecho bien su trabajo. En 1234, para castigar a los arrendatarios que se negaban a pagarle los diezmos, el obispo de Bremen llamó a una cruzada contra ellos como si se tratara de herejes. Pero los herejes también fueron perseguidos por las autoridades seculares, desde el emperador hasta los patricios urbanos, ya que se daba cuenta de que el llamamiento herético a la religión auténtica tenía implicaciones subversivas y cuestionaba los fundamentos de su poder. La herejía constituía tanto una crítica de las jerarquías sociales y de la explotación económica como una denuncia de corrupción clerical. Como señala Giacochino Volpe, el rechazo de todas las formas de autoridad y un fuerte sentimiento anticlerical eran elementos comunes en todas las sectas. Muchos herejes compartían el ideal de la pobreza apostólica y el deseo de regresar a la vida simple, comunal, que había caracterizado a la iglesia primitiva. Algunos, como los pobres de Lyon y la Hermandad del Espíritu Libre, vivían de limosnas donadas. Otros se sustentaban a partir del trabajo manual. Otros experimentaron el comunismo, como los primeros taboritas en Bohemia,
para quienes el establecimiento de la igualdad y la propiedad comunal eran tan importantes como la reforma religiosa. Un inquisidor también dijo que los valdeneses eluden todas las formas de comercio para evitar las mentiras, los fraudes y los juramentos, y los describió caminando descalzos y vestidos con ropa de lana sin nada que les perteneciera, al igual que los apóstoles poseyendo todo en común. El contenido social de la herejía se encuentra, sin embargo, mejor expresado en las palabras de John Ball, el líder intelectual del levantamiento campesino inglés de 1381, quien denunció que estamos hechos a imagen de Dios, pero nos tratan como bestias, y agregó: nada estará bien en Inglaterra mientras haya caballeros y siervos. Los cátaros, los más influyentes de las sectas herejes, destacan en la historia de los movimientos sociales europeos por su singular aversión a la guerra, su condena a la pena capital y su tolerancia hacia otras religiones. Francia meridional, su bastión antes de la cruzada albigense, fue un refugio seguro para los judíos cuando el antisemitismo crecía en Europa. Una fusión del pensamiento cátaro y el pensamiento judío produjo la cábala, la tradición del misticismo judío. Los cátaros también rechazaron el matrimonio y la procreación y fueron estrictamente vegetarianos, tanto porque rehusaban matar animales como porque deseaban evitar cualquier comida como huevos y carnes que fuera resultado de la generación sexual. Esta actitud negativa hacia la natalidad ha sido atribuida a la influencia ejercida sobre los cátaros por sectas orientales dualistas como los paulicianos, una secta de iconoclastas que rechazaba la procreación por considerar que el acto por el cual el alma queda atrapada en el mundo material. Sobre todo, los bogomilos, que en el siglo X hacían proselitismo entre los campesinos de los Balcanes. Los bogomilos, movimiento popular nacido entre campesinos cuya miseria física los hizo conscientes de las perversidades de las cosas, predicaba que el mundo visible era obra del diablo, pues en el mundo de Dios los buenos serían los primeros, y se negaban a tener hijos por no traer nuevos esclavos a esta tierra de tribulaciones, tal y como denominaban a la vida la tierra en uno de sus panfletos. La influencia de los bogomilos sobre los cátaros está comprobada, y es posible que la ilusión del matrimonio y la procreación por parte de los cátaros proviniera de un rechazo similar a una vida degradada a la mera supervivencia, más que de una pulsión de muerte o de un desprecio por la vida. Esto es lo que sugiere el hecho de que el antinatalismo de los cátaros no estuviera asociado a una concepción degradante de la mujer y su sexualidad, como es frecuente en el caso de las filósofas que desprecian la vida y el cuerpo. Las mujeres tenían un lugar importante en las sectas. En cuanto a la actitud de los cátaros hacia la sexualidad, pareciera que mientras los perfectos se abstenían del coito, no se esperaba de los otros miembros de la práctica de la abstinencia sexual. Algunos desdeñaban la importancia que la Iglesia le asignaba a la castidad, argumentando que implicaba una sobrevaloración del cuerpo. Otros herejes atribuían un valor místico al acto sexual, tratándolo incluso como un sacramento, y predicando que practicar sexo en lugar de abstenerse era la mejor forma de alcanzar un estado de inocencia. Así, irónicamente, los herejes eran perseguidos tanto por libertinos como por ser ascetas extremos. Las creencias sexuales de los cátaros eran, obviamente, una elaboración sofisticada de cuestiones desarrolladas a través del encuentro con religiones herejes orientales, pero la popularidad de la que gozaron y la influencia que ejercieron en otras herejías señala también una realidad experiencial más amplia, arraigada en las condiciones del matrimonio y de la reproducción de la Edad Media. Se sabe que en la sociedad medieval, debido a la escasa disponibilidad de tierra y a las restricciones proteccionistas que ponían los gremios para entrar a los oficios, tener muchos hijos no era posible y tampoco deseable, y efectivamente las comunidades de campesinos y artesanos se esforzaban por controlar la cantidad de niños que nacían entre ellos. El método más comúnmente usado para este fin era la postergación del matrimonio, un acontecimiento que, incluso entre los cristianos ortodoxos, ocurría a edad madura, bajo la regla de si no hay tierra no hay matrimonio. En consecuencia, una gran cantidad de jóvenes tenía que practicar la abstinencia sexual o desafiar la prohibición eclesiástica relativa al sexo fuera del matrimonio. Es posible imaginar que el rechazo hereje de la procreación debe haber encontrado resonancia entre ellos. En otras palabras, es concebible que en los códigos sexuales y reproductivos de los herejes podamos ver realmente las huellas del intento de control medieval de la natalidad. Esto explicaría el motivo por el cual cuando el crecimiento poblacional se convirtió en una preocupación social fundamental durante la profunda crisis demográfica y la escasez de trabajadores a finales del siglo XIV. La herejía comenzó a ser asociada a los crímenes reproductivos, especialmente la sodomía, el infanticidio y el aborto. Esto no quiere sugerir que las doctrinas reproductivas de los herejes
tuvieran un impacto demográfico decisivo, sino más bien que, al menos durante 2 siglos, en Italia, Francia y Alemania se creó un clima político en el que cualquier forma de anticoncepción, incluida la sodomía, pasó a ser asociada con la herejía. La amenaza que las doctrinas sexuales de los herejes planteaban a la ortodoxia también debe considerarse en el contexto de los esfuerzos realizados por la Iglesia para establecer un control sobre el matrimonio, la sexualidad, que le permitieron poner a todo el mundo, desde el emperador hasta el más pobre campesino, bajo su escrutinio disciplinario.